quiero que por favor abramos nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23 al 27. Quiero que por favor me acompañe y me dé un fuerte amén cuando lo tengamos. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que me das de estar aquí sirviéndote a ti, Señor. Ayúdame que este mensaje pueda ser de provecho para cada uno de los hermanos que está acá. Te pedimos por las familias representadas, por cada uno de sus familiares, de sus hijos, de sus padres también, Señor. Te pedimos que nos guardes y nos cubras con tu sangre preciosa durante todo este día y nos ayudes a poder compartir este tema y que sea de provecho para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Es un gusto poder estar acá otra vez y llevar el sermón de hoy. Y este sermón lo he titulado ¿Y tú de qué te preocupas? ¿Y tú de qué te preocupas? Así como podíamos ver en el versículo anterior que leímos, o los versículos que leímos, Dios siempre nos dice que nosotros, si habitamos en Él y tenemos la fe en Él, nosotros no tenemos por qué andarnos preocupando por otras cosas, no importando si las circunstancias de nuestro alrededor a veces sean infavorables. Él las hace favorables, Él las convierte en favorables. Y hay otro texto en el cual yo me basé para hacer esta predicación, que está atrasito, que quiero que busques, Mateo 6:25. Mateo 6:25. Y dice así: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dios nos da una tremenda lección acá, porque a veces nosotros, por todas las cosas que tengamos pasando en nuestra vida, en nuestros trabajos, en nuestros hobbies, en nuestros deportes tal vez, o en nuestras distracciones, no importando lo que sea, a veces nos preocupamos. A veces nosotros creemos que nosotros tenemos el control de las cosas, cuando verdaderamente Dios es el que tiene la última palabra. Dios es el que lleva nuestro camino, Dios es el que lleva nuestra vida. Eso sí, hay una cosa muy importante, y es que nosotros tenemos que vivir por fe. Hay dos cosas o dos definiciones que yo quisiera tocar esta mañana, y una de ellas es la fe. ¿Qué es la fe?, me preguntará usted. La fe es la creencia que nosotros tenemos en alguien. Es como que nosotros creamos en Dios, nosotros tenemos la certeza de que Él nos va a respaldar, porque nosotros, por medio de nuestra fe, tenemos esa seguridad. La confianza es la seguridad que nosotros tenemos en alguien. Lo discutía con el pastor David Villalta antes de comenzar el culto, y él me hacía hincapié en esto, de que son cosas muy parecidas, pero son cosas totalmente diferentes. Porque yo puedo tener fe en Dios, pero puedo tener confianza en otras cosas. Me dijo él y me hacía la pregunta: ¿tú tenés la confianza de pararte frente a los hermanos y poder hablar? Sí, le digo yo, creo que sí, tal vez sí. O a veces quizás nosotros dudamos de la capacidad que tal vez nosotros tenemos o tal vez nosotros obtenemos por medio de la palabra de Dios. Y ahí surge esto que él me dice: si tú tenés la confianza es porque tú confías en alguien como persona, como tal vez yo pudiese confiar en alguno de los hermanos que está acá. Si yo creo que, o yo sé, o a mí me consta que una persona es buena en algo, obviamente yo la voy a ocupar, yo la voy a necesitar en algún área, o yo la voy a pedir su apoyo. Y es acá cuando nosotros tenemos que saber que nosotros
no tenemos que confundir los dos conceptos, el concepto de confianza y fe, porque tal vez usted tiene confianza en la capacidad que usted tiene, tal vez usted tiene confianza en lo que usted ha alcanzado por medio de sus trabajos, tal vez por medio de su negocio, por medio de muchas cosas más. Pero Dios nos recuerda que nosotros no debemos de afanarnos, no tenemos que afanarnos por el mañana. Yo sé que hay muchas personas acá que tendrán tal vez diferentes negocios, diferentes áreas en las que ellos se desarrollan, y no me dejarán mentir que a veces nos sucede de que tal vez ni siquiera ha terminado el día y usted ya está pensando en lo que va a pasar mañana. Dios te recuerda en este versículo, versículo 25, que no nos afanemos por lo que va a ser el mañana. No pensemos ¿y cómo voy a comer? ¿O qué será lo que yo voy a poder obtener? Si tal vez uno no está caminando bien, a veces uno tiene muchas dudas, uno tiene muchas incertidumbres, pero falta en nosotros esa sed de nosotros buscar la palabra de Dios, y ahí nosotros vamos a encontrar la solución a nuestros problemas. Hay algo que yo quiero enfocarme, y es en el versículo siempre, en el 25 y en el 31, que dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? En el 31, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque a los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios tiene perfecto conocimiento de las necesidades que nosotros podamos tener. El problema no es que nosotros oremos o le digamos a Dios: Dios, yo tengo necesidad con esta cosa en específico, yo tengo la necesidad tal vez de un trabajo, la provisión de una casa, de un techo, de cosas que podamos necesitar en nuestra vida diaria, nuestra vida común. Pero Él te está diciendo y te está confirmando acá que Él tiene pleno conocimiento de las cosas que nosotros necesitemos. El problema no es que nosotros le digamos las cosas a Dios, el problema es que nosotros apartemos la mirada sabiendo las cosas que necesitamos y nos vayamos por otro rumbo. En el versículo 34 nos lo vuelve a mencionar y dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Acá en resumen, Él nos trata de decir que es suficiente a veces con las cosas que nosotros tenemos a diario, con las cosas que nosotros andamos en la mente. Todos tenemos deudas que pagar, tenemos, en el caso de los padres de familia, personas que alimentar, personas a quien proveerles. Pero Dios te está diciendo esta mañana que así como Él tuvo que lidiar con las personas que querían acumular cosas en este pasaje del afán y la ansiedad, Él hace hincapié y nos dice de que nosotros tenemos que depender de Él, tenemos que aprender a depender verdaderamente de Él, no por nuestras formas en las que nosotros tratemos de alcanzarlo a Él, sino que permaneciendo en fe, porque eso es lo que a nosotros nos va a hacer triunfar. En este pasaje, Jesús lidia con las personas que querían acumular, y Él trataba de explicarles a las personas que no necesitaban acumular más de lo que ellos pudiesen tener. Ustedes me podrán decir, hay personas que tal vez tienen mucho y hay personas que tienen poco, pero curiosamente las personas que más tienen, o las personas que más capacidad financiera tal vez tengan, son las personas que son más infelices, son las personas que pasan amargadas, son las personas que tienen problemas tal vez para dormir, problemas para poder hablar o entablar una conversación con una persona. Y Dios nos recalca y nos vuelve a decir de que nosotros tenemos que entender que no podemos servir a Dios y al dinero, así como se los decía a ellos en este pasaje de la Biblia. Tenemos que entender que no podemos poner las cosas materiales o el dinero en lugares que solo Dios puede permanecer. Tenemos que comprender que Dios nos utiliza de una manera tan grande, pero no la vamos a poder descubrir si nosotros no ponemos nuestra parte, si nosotros no verdaderamente permanecemos en fe. Jesús les explicaba a ellos que ellos no podían
tener muchas cosas o que no se afanaran por tener tantas cosas materiales. Y usted no me dejará mentir, ya vienen unas fechas importantes, ya viene la Navidad y quizás muchos de acá ya están pensando en el estreno o ya están pensando en qué le voy a regalar a mi novia, qué le voy a regalar a mi esposa, a mi esposo, qué le voy a regalar a mis hijos. Y quizás uno está afanado en trabajar, afanado en que le paguen, esperando la fecha, contando los días, las horas, los minutos, para poder recibir el siguiente pago y usted poder administrarlo de cierta manera que usted pueda cubrir las cosas que tiene que cubrir. Pues Dios les dice a ellos que tienen que recordar que no podemos poner a Dios en un lugar que nosotros no estemos valorando. No podemos poner a Dios en el lugar de las cosas que a nosotros nos distraen. En estas fechas importantes hay muchos eventos, hay muchos conciertos, hay muchas cosas. Y yo le hacía la broma al pastor David que si había estado despierto toda la madrugada, por el concierto que hubo ayer. Le decía yo que hasta yo me desperté asustado de la nada escuchando los cohetes y hacíamos la broma de eso, ¿verdad? Y nosotros tenemos que pensar verdaderamente que esas cosas que tal vez nos apartan o nos alejan de nuestra comunión con Dios son las cosas que nosotros tenemos que reconocer y a veces las reconocemos y cometemos el error de seguirlas haciendo. Dios les decía a ellos que el mundo no se resuelve con ansiedad y con preocupación. La preocupación es una cosa o un factor de las cosas que nosotros no podemos o no alcanzamos por nuestra comunión. A veces nosotros no tratamos la manera de permanecer tan cerca a Él como deberíamos. En este pasaje nos dice que ellos vivían con afán y ansiedad. Había gente rica, había gente pobre, como había clase media. Pero Él nos está explicando que no importando en el área en la que tú caigas, en el área en la que tú pertenezcas, tú no te debes afanar, tú debes de vivir plenamente por fe. Porque si Dios es la persona que te cuida, Él nunca te va a dejar perder y Él te va a proveer cada una de las cosas que tu vida necesite. El Dios nos está diciendo en esta parte que no podemos resolver las cosas como la gente del mundo. Hermano, si usted es un hermano cristiano, es un hermano creyente, Él te dice, no significa que porque tú hayas creído en mí no puedas hacer estas cosas o cosas mucho más grandes. Él nos da a entender de qué nos sirve preocuparnos, de qué nos preocupamos, qué es lo que esta mañana nos mantiene despiertos, qué es lo que esta mañana nos mantiene con esas ganas de trabajar, con esas ganas de salir y alcanzar nuevos retos o cumplir nuevos retos. Nosotros tenemos que entender que no tenemos que dejar que la preocupación nos domine, que la preocupación nos agarre o que nos llene de ansiedad. A veces nos pasa. Y yo le decía al pastor Jorge Aguirre, antes del sermón, de que yo ayer no me podía dormir. Estaba con esto de lo del sermón y yo trataba la manera de salir rápido en mi mente. Dije, yo voy a hacer mi bosquejo, voy a hacer mi estudio y todo, y me voy a quedar tranquilo en la noche viendo una película. Lo que menos hice fue eso. Traté de estar repasando y repasando y repasando, a manera de que el mensaje pudiese transmitirlo de la manera en que yo lo sentí. Y de veras espero que pueda ser de provecho esta mañana para cada uno de ustedes. Lo que nosotros tenemos que entender esta mañana es que no tenemos que dejar que la preocupación nos esclavice. No tenemos que dejar que la preocupación nos domine. Porque muchas veces, por medio de esas cosas, cuando nosotros nos preocupamos, cuando nosotros nos llenamos de ansiedad, cuando nosotros tenemos hasta miedo a veces de dar el siguiente paso, es ahí cuando nosotros nos estamos dejando esclavizar, nos estamos dejando ser agarrados por eso. Yo no sé esta mañana cuál será el problema que usted tiene, cuál será la carga que usted tiene, pero mi deber esta mañana es recordarle de que usted tiene que poner las cargas en Dios y usted seguir en fe y seguir su camino y cada una de las cosas caerá por añadidura, dice la palabra. Nosotros tenemos que saber que un mundo sin un Dios es un mundo que se preocupa, es un mundo que se afana. Nosotros no tenemos que ser como las personas del mundo, así como lo decía en el texto.
En el texto nos dice de que nosotros tenemos que dejar de pensar las cosas como una persona del mundo. Tenemos que empezar a pensar como personas cristianas, pensar como personas de fe, verdaderamente. Y hay un ejemplo que a mí me gustaba, que lo menciona la Biblia acerca de las aves. Y él decía de que así como las aves que no se preocupan por su comida, él dice esto en el texto y quiero que no lo vayamos a transgiversar, pero nos da a entender de que nosotros no significa que tenemos que ser unas personas pasivas, no significa que tenemos que ser una persona que no va a trabajar, que no va a intentar mejorar o alcanzar X o Y, lo que usted se haya propuesto, sino de que nosotros tenemos que entender de que nosotros vamos a poder alcanzar todas las cosas que nosotros nos propongamos siempre y cuando nosotros vivamos en fe, porque cada una de las cosas son por añadidura. A veces usted me podrá decir, hermano Leví, quizás yo vine al culto, pero yo no sé cómo me voy a regresar. Yo tal vez solo vine con lo del pasaje, yo tal vez solo vine con un poquito de dinero para mi alimento del almuerzo, pero yo no sé cómo me voy a regresar. La fe verdadera en Dios es saber y tener la certeza de que aunque usted sepa de que usted ha venido y no ha venido de la mejor manera o tal vez anda inestable de una u otra manera, Dios va a tocar el corazón de una persona esta mañana. Dios va a tocar a un pastor, a un hermano, a un servidor, y tal vez aunque usted no tenga de comer, Él le va a proveer. Él le va a proveer ese alimento, Él le va a proveer lo que usted verdaderamente necesita, porque Él tiene el conocimiento de lo que usted necesita en su vida. Lo que nosotros tenemos que recordar es que Dios nos va a ceñir siempre, Él siempre nos va a cubrir con su presencia, Él siempre nos va a cubrir en sus manos con su sangre preciosa, pero todo esto si nosotros verdaderamente somos personas de fe, no como las personas que vivían en afán y ansiedad, como lo menciona en el texto. Nosotros tenemos que entender que la invitación que Dios nos hace esta mañana es que nosotros venzamos la tentación de nosotros querer romper o querer solucionar las cosas por medio de ansiedad y preocupación. Dios te dice esta mañana que Él te va a ayudar siempre y cuando tú permanezcas en fe y no trates de resolver las cosas como las personas del mundo. Mi segundo punto esta mañana es que nosotros tenemos que entender dónde estamos poniendo nuestra mirada. Como mencionaba, las distracciones hoy en día existen de muchas maneras y lo he mencionado previamente en otras prédicas. A veces nosotros nos distraemos con las cosas más básicas. Yo en mis estudios siempre fui así. Tal vez pasaba una mosca, pasaba cualquier cosa y lo primero que yo hacía era ver la mosca. Y lo que menos hacía era poner atención. Y me pasa todavía, créanme. Ayer también haciendo el sermón y preparando todo esto, de la nada me escribían, me caía un mensaje de los grupos de los carros y toda esta cosa, y me quedaba viendo yo, ay, qué chido, estos andan allá, que no sé qué. Y yo aquí encerrado escribiendo el sermón. Y volvemos a lo mismo que mencioné antes en una prédica, de que yo decía, puchica, mi papá puso otra vez. Bueno, démosle. Y yo estaba con eso de que yo estaba distrayéndome del verdadero o de la verdadera función que Dios quería de mí, que sería estar aquí parado frente de usted. Yo no soy nada más que un ser humano común y corriente, que está tratando de ser un instrumento por medio de la palabra de Dios para poder ser utilizado acá. Amén. A Dios sea la gloria. Y así como a mí me pasó ayer, que yo me distraje en un momento, y les soy bien honesto, llevaba el sermón quizás un poquito más de la mitad y me empecé a distraer y ver cosas de carros, motos, bla, 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 bla. Y yo dije, ok, no, ya, tengo que bloquear el celular, lo que importa es esto, lo demás vendrá por añadidura, como dice la palabra. Nosotros tenemos que entender dónde estamos poniendo nuestra mirada, porque a veces nosotros, así como lo menciona el texto, ponemos nuestra mirada en la acumulación de bienes, en el dinero, en nuestras casas, en tal vez su trabajo, su hobby, su deporte. A veces hasta es en la seguridad financiera que usted tiene por medio de un trabajo que probablemente usted ni siquiera le gusta trabajar ahí, pero usted está ahí porque usted está seguro que tiene esa seguridad, valga la redundancia, financiera. Entonces Dios nos dice
que nosotros tenemos que entender y comprender que nosotros no debemos poner nuestros ojos y nuestra atención en cosas que se puedan volver idolatría, perdón. Puede ser que tal vez, no como en el texto, era la acumulación de dinero, de comida, de bienes, pero tal vez su mirada no está puesta donde debería de estar. Y es mi tarea esta mañana recordarle y exhortarle a que usted trate la manera tratar la manera de autoevaluarse para saber si yo verdaderamente estoy viviendo por fe o estoy viviendo por preocupación o ansiedad. Las cosas se pueden volver en idolatría, las cosas se vuelven idolatría a veces. Digamos, puede ser su celular, puede ser su vehículo, puede ser quizás su casa. A veces podemos llegar hasta idolatrar a nuestros propios hijos, nuestros propios padres. Y eso es un grave error, porque donde nosotros tenemos que tener la mirada verdaderamente es en Dios y en su palabra. Amén. Quiero que me acompañe en otra cita que es Lucas 19:20. Lucas 19:20. 29, perdón. Me van a disculpar ahí los de Miria. En Lucas 19:29 nos dice: y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llamaba de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. Esto es algo que yo quiero que nosotros entendamos, porque a veces nosotros no entendemos la magnitud o la forma en que Dios está trabajando con nosotros. A mí me pasa, yo soy nuevo en esto, yo estoy aprendiendo y espero que me tengan paciencia en algunas cosas, porque todo es un proceso. Y a veces no sabemos cómo Dios nos va a utilizar. Dios te puede utilizar de la manera más tonta, si lo queremos poner así, perdón por la palabra, como puede hacer que te ponga en lugares que verdaderamente uno ni siquiera se siente digno de estar parado ahí. Y yo quiero hacer un ejemplo con esto. Cuando mencionaba lo de Lucas 12:29, es que nosotros debemos saber que a pesar de que nosotros tengamos una necesidad, Dios lo sabe perfectamente. Dios lo sabe perfectamente aunque usted no se lo diga en oración. Dios lo sabe perfectamente aunque usted no se lo diga en palabras. Él lo sabe, Él es quien lo creó. Él es el dueño de la creación. Y en esto surge un ejemplo que yo quería poner. A veces nosotros nos preocupamos verdaderamente por lo que va a suceder el día de mañana. Y llegamos al punto de preocuparnos hasta por lo que vamos a comer. A veces ni siquiera hemos terminado de desayunar y ya se está preguntando qué va a almorzar. O está almorzando y se está preguntando qué voy a cenar. Hay un ejemplo que yo quiero utilizar. Y fíjense que cuando nosotros íbamos de viaje y visitábamos a nuestros abuelos, mi mamá, no sé si estará viendo esto, y si lo está viendo, pues un saludo. Ella se recordará de esto. Cuando fuimos una vez a visitar a nuestros abuelos, estábamos bien pequeños, somos 3 hermanos, Leví, Lucas y Marcos, y yo me recuerdo que yo tenía quizás mis 8, si es que no menos, y ella nos llevó a una playa cerca de donde vivía una tía de nosotros, que se llama Redondo Beach, y la fascinación, digamos, del lugar, por decirlo así, a pesar de la playa, las vistas y todo, es la comida. Y yo me acuerdo que como una persona amante de los mariscos, de la carne, de todas las cosas, yo me imaginaba que iba a comer lo que sea, ¿verdad? Yo me acuerdo de esa vez, fuimos y todo, llegamos al lugar, yo pedí un cóctel, bien me acuerdo, yo pedí un cóctel y mis hermanos no me dejaron mentir, porque tenemos una foto. Y el cóctel, yo dije, qué chivo va a ser solo para mí, bla, 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 bla. A las horas de las horas, hermano, para no hacerles largo el cuento, el cóctel que nos dijeron era como de este tamaño. O sea, no era nada. Y lo más chistoso de esta historia es que luego viene mi mamá y nos dice, bueno, ahí está su almuerzo, compartan. Y yo, ok, ¿qué puedo comer después? Le dije yo. ¿Qué vamos a comer después? ¿Qué vamos a cenar?
y me dijo mi mamá, cálmate, cálmate bicho, cálmate. Si ni has terminado de comerte el cóctel o el camarón, porque quizás solo era uno para cada uno, y ya te estás preocupando por lo que sigue. Y es esto lo que yo quiero que nosotros verdaderamente pongamos nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón. Que a veces nosotros nos estamos preocupando por cosas tan mínimas, cuando Dios te está diciendo, yo tengo el poder, yo tengo el control de tu vida, yo tengo el control de tu familia, de tus estudios. Amén. Dios te está diciendo que no importando si tal vez estés en abundancia o no estés en abundancia, Él te va a proveer conforme a tu necesidad, conforme a lo que tú verdaderamente necesites en tu vida. Eso sí, si nosotros permanecemos por fe y no en ansiedad y en preocupación. Usted me preguntará, ¿cómo sé si yo estoy adorando a Dios? Pues es tan fácil. Es tan fácil como decirle que nosotros podemos saber esto si verdaderamente nosotros nos ponemos a pensar si el primero que ocupa nuestros pensamientos es Dios y no otras cosas. Si tal vez lo primero que tú pensás es Dios y no las cosas que tú andas haciendo, las cosas que tenés por hacer, las cosas que tenés por pagar o proveer. Dios te dice que si tú lo pones a Él primero, Él te va a remunerar en cada una de las áreas que tú necesites. No importando lo que sea con lo que usted haya venido esta mañana, con su necesidad, con su preocupación. Hay problemas de salud, hay problemas de trabajo, hay muchas cosas en las cuales quizás no terminamos hoy. Y tenemos que saber que cuando Dios es primero en tu vida, entonces es cuando nosotros verdaderamente lo estamos adorando a Él. Si nosotros verdaderamente lo ponemos a Él primero, Él nos va a poner a nosotros primero. Tenemos que saber, amén. Tenemos que saber que no vale la pena preocuparnos. No vale la pena preocuparnos si nosotros tenemos un Dios como el Dios de los cielos. El Dios que nos cubre y nos guarda en cada una de sus palabras, en cada una de sus promesas por medio de la Biblia. En el texto con el que comenzamos, en el versículo 25, 26 y 31, nos dice 3 veces, no os afanéis. Subráyelo. A veces usted va a llegar a un punto en que tal vez no va a encontrar la salida, no va a saber qué hacer. Pues recuérdese de este sermón, recuérdese del hermano Leví, de que yo le dije de que usted tiene que buscar a Dios primero, poner la fe en Él y no afanarse. Todas las demás cosas van a ser por añadidura. Yo pudiese dar este sermón ya por cerrado, pero siento que hay necesidad de seguir enfocándonos, necesidad de seguir hablando de esto. Cuando Dios nos dice todo esto en el texto, su principal idea es de que nosotros no tenemos que distraernos. Nosotros tenemos que dejar de afanarnos para verdaderamente llegar lejos por medio de Él. Voy a hacer uso de un ejemplo un poco feo, tal vez no sea un poco incómodo, pero así como tal vez usted tiene su perrito, su ave, tal vez tiene su gato, qué sé yo. Mi papá me va a matar por decir eso. Aún ellos que saben que les tenemos amor, que les tenemos un cariño, que les tenemos el cuidado, imagínese que usted es esa persona o ese animalito, esa mascota, lo que sea que usted quiera ponerlo, y usted tiene la seguridad de que cuando usted tenga hambre, usted tenga necesidad de agua, usted tenga necesidad de sus materias primas, ahí va a estar. Así como usted está para su mascota, y tal vez él no sabe, tal vez usted salió, usted se fue a la playa, usted se fue al volcán, usted se fue al concierto, aquí lo estamos viendo. No importando eso, ellos saben que van a encontrar lo que ellos tienen necesidad. Ellos van a encontrar su comida, su agüita, tal vez su juguete, el cariño de usted, el amor que usted le brinda a ellos. Pues Dios nos dice que nosotros, así como esos animalitos o su creación, sabe y tiene fe o tiene la certeza de que no importando lo que necesite, ahí lo va a encontrar, pues así tenemos que ser nosotros. Tenemos que depender verdaderamente de Dios y no de las cosas del mundo. Mi tercer punto esta mañana, para ir cerrando casi,
es que nosotros no nos tenemos que dejar distraer. Las distracciones en el mundo son catastróficas, pueden llegar a ser catastróficas, a veces porque tal vez usted tomó la decisión de no venir a la iglesia hoy, o de no venir a escuchar la palabra de Dios, o de servirle en cada una de las ramas que pueda existir. Tal vez usted tuvo un accidente, usted tal vez tuvo un problema en el trabajo, un problema en su negocio, un problema familiar, tal vez una discusión, qué sé yo. Nosotros tenemos que verdaderamente fijarnos qué es lo que nos está distrayendo, qué es lo que nos está afanando, qué es lo que nos preocupa, qué es lo que nos aparta de Dios. Si nosotros volvemos nuestra mirada a Dios, cada una de las cosas vendrá por añadidura. No importando si tal vez usted ahora ha venido y no tiene tal vez para su comida, o no sabe ni siquiera qué va a cenar, pues Dios te confirma en su palabra de que si tú crees en Él y tú vives por la fe, Él te va a proveer cada una de las cosas que tú necesites. Amén. A veces tenemos preocupaciones del qué pasaría, el qué van a decir, el qué me van a señalar. Y quizás es una de las preocupaciones, que a mí me surgía al principio. Y yo se los dije en otra prédica, que en el momento que yo me subí, yo dije, yo me estoy crucificando en televisión nacional, y aquí sí ya no hay vuelta atrás. Y quizás yo no estaba viendo las cosas que vendrían por añadidura, sino yo estaba viendo las cosas que yo tenía que dejar y que todavía tengo que dejar, porque hay muchos errores que yo sigo cometiendo y yo estoy consciente que la única manera en la que nosotros vamos a poder romper esas cadenas, las cadenas de adicciones, cadenas de vicios, cadenas de tal vez, llamémoslo un vicio, el jugar videojuegos, el pasar todo el día en Netflix, el pasar jugando y cualquier cosa que no te acerque a la palabra de Dios. Como un joven o como una persona humana, yo no estaba viendo eso. Se los comentaba a los jóvenes en Nueva York, tuve la oportunidad de estar compartiendo con ellos y le mando un saludo al pastor y a su esposa. Nos atendieron maravillosamente y estuve con los jóvenes y tuve la oportunidad de compartir 2 prédicas con ellos. Y yo quiero que nosotros, así como yo les decía a los jóvenes, que nosotros tenemos que entender verdaderamente que Dios te va a utilizar de manera grande si tú te dejas utilizar, valga la redundancia. Yo les decía que yo jamás creí llegar ni siquiera a New York, yo ni siquiera conocía. Son cosas que yo solo veía en las películas, en la tele y cosas así. Yo jamás me imaginé una invitación que me dijeran, hey, venite, queremos que estés con los jóvenes y seas parte de la celebración de su aniversario. Si nosotros verdaderamente vivimos por la fe y no por ansiedad o la preocupación, Dios te va a llevar a lugares grandes en los que ni tú ni yo nos imaginamos estar. Amén. Nosotros tenemos que entender que nosotros no tenemos que tratar la manera de almacenar más. Así como a mí a veces me pasa, quizás yo soy muy antisocial a veces, y trato de que no me vean y ya me voy, bla, 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 y así. A veces por hacer esas cosas o por tomar esa actitud, no te estás llevando la verdadera bendición de Dios. Y es acá cuando yo les quiero recordar e invitar esta mañana a que veamos verdaderamente dónde estamos poniendo nuestros ojos, que no nos dejemos distraer de las cosas. Yo les mencionaba a los jóvenes que para mí fue un gusto estar y compartir con ellos. Yo nunca creí, después de la invitación que tuve del pastor José en Texas, honestamente dije, ok, aquí ya terminó, ya pues, la gran emoción de que Levi empezó a predicar y yo dije, va, chido, ya, X. Pero surge esta invitación y yo dije, wow, Dios, es increíble cómo a mí, una persona X, cómo incorriente me estás utilizando y tal vez por la manera en la que las cosas se han dado de rápidas, uno no aprecia. Y Dios te dice esta mañana que tenemos que saber que nosotros no somos personas las cuales tenemos que resolver las cosas como las resuelven las personas del mundo.
No tenemos que vivir siempre afanados por tener más dinero, por tener más comida. Hacían una observación, un comentario que a mí me causó mucha risa. Y decía que un pastor que no tiene panza no da confianza. Y ahí sí estoy mal yo, no quiero panza, gracias. Pero me causó mucha gracia eso. Y yo decía, no, Dios, yo no quiero estar así. Yo trato de cuidarme un poco, de hacer ejercicio y de comer. Y es al contrario, yo trato de subir, pero no a manera de engordar. Nosotros tenemos que entender que no importando la necesidad que tú tengas, la necesidad con la que tú hayas venido esta mañana, Dios te lo va a proveer si tú te pones en manos de Él. Dios tocará el corazón de una persona, no sé quién. Yo no te sabría decir quién es la persona que te va a dar la bendición. Pero si tú tenés la certeza, tenés la fe y la confianza, si tenemos las dos cosas en Dios, tú tenés que saber que Él va a proveer cada una de las cosas que tú necesites esta mañana. No seamos como en el texto, las personas que se afanaban y se llenaban de ansiedad. No nos preocupemos por nada, porque Dios no te está diciendo esta mañana que seas pasivo, que no vayas a trabajar, porque la Biblia lo dice, el que no trabaja, que no coma. Entonces es tan fácil como que trabajes, pero no te afanes por tener cosas materiales, no te afanes por tener materia prima, qué sé yo, ropa, zapatos. Ahora con tantas cosas de media, hay personas que fingen tener una vida perfecta, pero su corazón es un destrozo. Entonces, nosotros no seamos parte de las personas del mundo que están metidas con esas cosas. Nosotros tenemos que permanecer en fe. Dice la palabra, oremos por todas las cosas. Porque si nosotros oramos, hermanos, si nosotros recordamos esta mañana que si nosotros oramos, no nos vamos a preocupar por nada. Porque el mismo Dios que tal vez tengan los gringos, el mismo Dios que tal vez tengan los europeos, el mismo Dios que está aquí con usted. Es el mismo Dios que le va a proveer sus necesidades. Es la persona que si usted lo honra y usted lo pone primero, Dios te va a honrar también. Así como tal vez para mí fue de asombro otra invitación de la nada y fue como, hey Levi, te vas tal día, y yo, wow, chido, wow. Difícil porque estudiando teología aún me perdí un par de clases y honestamente cuando yo regresé, mis compañeros ya estaban hablando así como, sí, las profecías, no sé qué, bla, bla, y yo perdido en la luna. Y yo no sabía la magnitud o yo no sabía el por qué Dios me había llevado ahí. Tal vez si yo no hubiese ido, tal vez no hubiese aceptado por X o Y, porque estábamos en parciales, bien me recuerdo, al regresar. Y yo vine y hacía la broma con mi compañero Andrés y le decía, yo vengo por la fe. Yo no he estudiado nada, vengo por la pura fe y la gracia de Dios a ver qué pongo en el parcial. Y tal vez si yo no hubiese valorado eso, si yo no hubiese verdaderamente visto los contras en vez de los pros, yo no me hubiese dado cuenta verdaderamente el por qué Dios me estaba llevando ahí. Y era para llevarle una palabra a unos jóvenes que tal vez no tenían esa palabra de parte de un joven, de alguien de su edad. Y no es que yo me la quiera llevar de santo, porque de santo no tengo nada, créanmelo. Pero tenemos que entender que tu vida vale mucho más. Si Dios fue el que te dio la vida, Dios es el mismo que te va a dar las cosas que tú necesites para tu vida. Él va a ser el que te va a proveer de tu comida, de tu hogar, de tu agua, de lo que tú necesites. Mi conclusión es esta mañana que nosotros no tenemos que olvidar que nuestra vida vale mucho más. En un versículo que quiero que veamos en la Biblia, en el Lucas 12:29. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Dios te está diciendo esta mañana, y te recuerda y te recalca, subráyelo, que no nos afanemos
No nos llenemos de ansiedad. Es horrible no poder dormir, es horrible tener algo en la cabeza y que no te deje tranquilo. Son en esos precisos momentos en los que tú tenés que buscar más de Dios. Son en esos momentos en los que es mejor orar en vez de ponerte a ver películas o lo que sea y tratar de llevar la comunión con Dios a otro nivel, a otro escalón. Aquí es cuando nosotros tenemos que verdaderamente vivir por fe, porque si nosotros vivimos por fe, Dios nos proveerá. Yo quiero cerrar esta mañana y no lo quiero molestar, pero me gustaría, si ustedes gustan, valga redundancia, que se pongan de pie. Quisiera hacer una oración por cada uno de ustedes. Y yo quiero que esta mañana, no importando con lo que usted haya venido, no importando con la carga que usted traiga, que usted se la entregue a Dios. Que usted se la dé a Dios y trate de siempre permanecer en fe. Recuerde que su vida vale mucho más, porque Dios fue el que le otorgó esa vida. Si Dios le quiso dar esa vida, si Dios le quiso dar ese cuerpo, si Dios le quiso dar esa casa, ese vehículo, esa moto, qué sé yo, muchas cosas más, tenemos que entender y comprender que Dios te va a proveer cada una de las cosas que tú necesites, cada una de las cosas. Si Él te dio un cuerpito, Él te va a dar la ropa para que tú vistas a su cuerpito. Si Él te dio la boca, Él te va a dar alimento, Él te va a dar agua. Pero esto sí, si nosotros permanecemos en fe. Inclinamos nuestro rostro, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, te queremos dar gracias esta mañana, Señor, por la oportunidad de estar acá, Señor. Gracias por cada una de las personas aquí presentes, por cada una de las familias aquí representadas, Señor. Esta mañana te queremos dar gracias por cada una de tus bendiciones. No importando si tal vez nosotros esta mañana hayamos venido y no estemos bien, tal vez nuestro corazón, nuestra mente, nuestra casa, nuestro trabajo no esté bien o no estén caminando de la mejor manera, Señor. Y es por eso que esta mañana nosotros te queremos dar gracias, aún por la prueba. Gracias por cada una de las cosas y de los retos que tú nos pones, Señor. Porque a pesar de eso nosotros queremos estar esta mañana parados en ti, parados en fe, sabiendo de que tú nos vas a respaldar. Queremos dejar esta mañana, Señor, en ti nuestro temor, nuestra ansiedad, nuestra preocupación y nuestro miedo por el porvenir. Ayúdanos a verdaderamente permanecer en ti, a confiar en ti, a tener la fe y la confianza, tener ambas cosas y tal vez no solo una, a no confiar en nuestro vecino, a no confiar en el pastor, en el cantante, en el baterista, en lo que sea, sino verdaderamente tener la fe puesta en ti, Señor, porque sabemos que no importando lo que nosotros tengamos, no importando los problemas de salud, no importando los problemas del trabajo, de provisión, tú vas a estar con nosotros si verdaderamente permanecemos en fe. Esta mañana, en una forma de tal vez un ejemplo, tal vez una forma de gratitud, Señor, queremos levantar nuestras manos y darte gracias por cada una de las pruebas que tú pones en nuestras vidas. Te queremos dar gracias por las pruebas, también por la provisión. Te queremos entregar nuestro temor, nuestra preocupación, nuestra ansiedad, nuestro miedo por las cosas que puedan venir. Así igual, Señor, te queremos pedir por el futuro de nosotros, por el futuro de las familias aquí representadas, de los hijos, de las hijas, de cada una de las personas que se pueda aquí encontrar. Te queremos pedir también, Señor, por salud y por nuestra familia. Y que por favor esta mañana nos dejes en nuestro corazón y nuestra mente que si nosotros confiamos en ti, si tú nos diste la vida, tú nos proveerás. Y es por esto que te hemos orado, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este mensaje, suscríbete, dale like, activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos.